Así que lo animo en el nombre de Jesús. Amén. Apocalipsis capítulo 1 versículos 5 al 6. Léalo conmigo en voz alta en el nombre de Jesús y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dele un aplauso al Señor Jesucristo. Puede tomar asiento. Amén. Amén. Voy a tratar de no demorarme. Yo sé que estoy entre el almuerzo. Amén. Y quiero tratar de ir. Algunos tienen que viajar. Pero traigo una palabra para alguien en este lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero hablarle por unos minutos bajo el tema reyes y sacerdotes sin reino. Hágale la pregunta a su vecino y dígale: ¿eres rey y sacerdote pero no tienes reino? Hágale, mírelo con una sonrisa. Amén. Dígale, no lo estoy juzgando. Amén. Simplemente estoy preguntando. Rey y sacerdote, pero sin reino. Aleluya. Esto se puso bueno. Ajá. Porque cuando somos confrontados, amén, muy bueno cuando nos hablan de fe, muy bueno cuando nos inspiran, pero cuando nos traen a la realidad de qué estamos haciendo nosotros en el reino. Amén, muy lindo como suenan reyes y sacerdotes, pero en realidad tenemos que tener un reino. Y la historia de la humanidad ha estado marcada por dos figuras prominentes que han desempeñado roles cruciales en la estabilidad y fundamento de la sociedad y la civilización. Estos son reyes y sacerdotes. Estos líderes, cada uno con sus propias autoridades y también influencias, han sido pilares fundamentales en la estructura social, política y espiritual de diversas culturas a lo largo de los siglos. Los reyes han guiado a sus pueblos con mano firme, mientras que los sacerdotes han proporcionado una unión crucial entre lo natural y lo espiritual. Unos operan en el ámbito natural, que son los reyes, y los sacerdotes operan en el ámbito espiritual. Es importante entender esto. Es importante entender que no solamente tenemos dominio sobre lo natural, pero también tenemos dominio sobre lo espiritual y lo sobrenatural. No podemos ser reyes y sacerdotes sin reino. No podemos ser reyes ni sacerdotes sin reino. El antiguo pacto, la Biblia nos enseña y nos habla de la esterilidad, y era a menudo una aflicción en una fuente, y era algo demasiado de angustia para las mujeres. La sociedad antigua, la capacidad de tener hijos se consideraba fundamental para la continuación de la familia, perseveración de genealogía. La falta de descendencia era percibida como una deshonra y a menudo se asociaba como un castigo divino de Dios. Cuando una mujer era estéril, no simplemente su familia, su linaje se veía cortado, pero también su posibilidad de avance, su posibilidad de crecimiento, su posibilidad de desarrollo. Si nosotros miramos las escrituras, y no quiero ir muy profundo allí, miramos estas semanas que van, donde Moisés a decirle: permítenos redimir la tierra,
¿Por qué? Porque una mujer no podía redimir tierra. Tenía que ser un hombre que tuviera el linaje. Tenía que haber un hombre que estuviera allá. O sea que si no habían hijos, todas las propiedades y todo lo que se adquiriera era perdido. Y usualmente pensamos en esterilidad, y cuando pensamos en esterilidad hablamos y pensamos en la sociedad, en mujeres, pero vengo a traerle una perspectiva diferente, porque la esterilidad no es solamente en mujeres, también hay esterilidad en los hombres. Pastor, está predicando algo que debería predicar una mujer en la conferencia de damas. No, vengo a decirle que también los hombres somos llamados a multiplicar. Estamos llamados no solamente a multiplicar, pero a tener dominio. Si nosotros miramos Génesis capítulo 1 versículo 28, la Biblia dice que los bendijo Dios y les dijo: fructificados y multiplicados, llenad la tierra, sojuzgadla, y después dice: y señoré. Escuche bien, no funciona el tener un reino y señorear si yo no he fructificado ni multiplicado. Muchas veces queremos señorear. ¿Cuántos hombres decimos a las mujeres? Y es algo muy común, no solamente en la iglesia, pero en el común denominador escuchamos mucho: los hombres conocen esta parte de la Biblia, así no crean en la Biblia, y dicen: yo soy el hombre de la casa y usted tiene que sujetarse a mí. Pero la realidad es otra. Bíblicamente, si tú como hombre no estás sometido bajo la autoridad de Dios, tu esposa no tiene que someterse bajo tu autoridad. Ay, 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 ay. Esto no funciona, el más fuerte, el alfa, el macho alfa. No, señor. Esto funciona por la autoridad delegada de parte de nuestro Dios. Y si tú estás sometido bajo la autoridad de Dios, entonces tienes derecho de tener autoridad sobre alguien más. A veces queremos reinar, a veces queremos dominar, pero no tenemos un reino. Lo que no funciona como Dios lo diseñó tendrá problemas. Escúcheme bien, tenemos que comenzar primero con ser buenos administradores. Diga conmigo: Dios no me da lo que oro, pero Dios me da lo que sé administrar. Nuevamente, Dios no me va a dar por lo que oro. No los escucho a todos. Dios no me va a dar por lo que oro, pero Dios me dará lo que sé administrar. A veces queremos que Dios nos dé mucho, que nos dé en abundancia, pero el primer nivel de esta bendición de reyes y sacerdotes, necesito aprender a ser un buen administrador. Escuche bien, un buen administrador no es administrador de lo suyo. Un administrador es alguien que administra algo de alguien más. Y cuando el Señor nos da su reino, Él está mirando y confiando en nosotros, que somos unos buenos administradores del reino. Somos buenos administradores de lo que Él ha puesto en mi familia, en mi casa. Yo quiero que usted analice cómo está su vida espiritual, cómo está su familia, cómo están sus hijos. Yo usualmente digo aquí en la iglesia local: si tu hijo tiene que predicar, preguntarte: papá, hoy vamos a la iglesia, estás en problemas. Porque tu hijo no debería preguntarte eso. Él debería saber que el domingo en la mañana todos vamos a la casa del Señor. Él debería saber que el lunes hay oración, discipulado. Él debería saber. My God, estoy predicando a algunos padres, a algunos que el Señor le ha dado para administrar su familia. ¿Cómo estás manejando tu familia? ¿Cómo estás administrando tu familia? ¿Cómo estás administrando lo poco? Ay, pastor, es que yo daría una buena ofrenda, pero es que yo no puedo.
Cuando tenga plata voy a darlo. Escuche bien, si usted no da cuando no tiene, cuando tenga mucho se va a hacer el tacaño. Porque decimos, ay, yo quisiera tener más plata, mejor un trabajo mejor. Escúcheme bien, no necesita más plata, no necesita un trabajo mejor. Escuche, usted lo que necesita es aprender a administrar esto poquito, porque cuando el Señor lo eleve, usted va a empezar a usar eso. Porque la palabra del Señor nos ha llamado y fue un mandato de nosotros fructificar, multiplicarnos para poder tener dominio. Eso es lo que sucede con las cosas que no producen fruto, con las cosas que no producen lo que Dios las diseñó a producir. Si usted se da cuenta, la higuera en Mateo capítulo 21 versículo 18 al 22 dice la palabra del Señor: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. ¿Sabe qué sucede? Escuche bien, estos son secretos del reino. Lo que Dios no ve que está multiplicando y fructificando, eventualmente se va a secar, eventualmente va a estar como una rama seca. Y muchos de nosotros a veces nos hemos preguntado: Señor, pero ¿por qué si tengo la visión? Pero ¿por qué si tengo el deseo? Pero escúcheme bien, lo que sucede es que no nos hemos decidido a multiplicar, a fructificar, a producir fruto. La misma Biblia nos dice: por sus frutos los conoceréis. La misma Biblia nos enseña, cuando habla acerca del fruto, es yo tengo que ver cómo está mi vida espiritual. ¿Qué estoy produciendo? ¿Estoy produciendo mal carácter? ¿Estoy produciendo egoísmo? ¿Estoy produciendo contienda? ¿O estoy produciendo gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza? ¿Qué estoy produciendo yo? Porque cuando nosotros no somos aquellos que están multiplicando y produciendo, tan pronto pasa el Señor y nos mire secos, solamente con ramas, simplemente como actuando que todo está bien. ¿Sabe qué? La maleza tiene algo, es deceitful, es engañosa la maleza. Hay maleza, yo no sé si a usted le ha pasado, yo no sé mucho de matas, no sé mucho de plantar, me gusta pero no soy muy bueno para eso. Pero he tratado, pero he mirado en la casa donde el Señor me regaló, he podido mirar que hay matas que yo no planté y se ven muy lindas, dan hasta pesar cortarlas, porque hay una matica que es moradita y sale así con blanquito, y uno dice: eso se ve tan bonito, pero el problema es que nació en el caminito por donde yo camino para ir a mi casa, y la maleza nace hasta en el concreto, y uno trata de plantar una buena planta y esa planta no crece, pero la maleza nadie la plantó y ahí está bonita. Tómeme una foto. Porque todo lo bueno siempre va a tomar un tiempo. Porque todo lo bueno siempre va a tomar cuidado. Porque todo lo bueno siempre va a tomar alguien que lo sepa administrar, alguien que sepa manejarlo. Todo lo bueno tiene que tomar a alguien que esté cuidándolo. Esto es lo peligroso. Lo peligroso es tener cristianos estériles. Yo quiero retar a alguien en este lugar en el nombre del Señor Jesucristo. Escuche, yo no vengo aquí a juzgarlo, yo no vengo aquí, yo quiero retarlo en el nombre del Señor Jesucristo. Desde que usted se convirtió, ¿cuántas almas ha ganado? Desde que usted desde que usted se convirtió, ¿cuántas almas ha traído a la casa del Señor? Desde que usted se convirtió, ¿cuántos estudios bíblicos ha enseñado? Gloria a Dios, que viene
viene, gloria a Dios que va a ser salvo. Pero escúcheme bien, Dios no lo salvó solamente por su conveniencia. Dios lo salvó porque hay una ciudad, hay un estado que necesitamos alcanzar, hay una iglesia que tiene que crecer, hay familias que necesitamos restaurar. Es muy peligroso tener cristianos espiritualmente estériles. Señor maldijo la higuera porque no produjo fruto. Es peligroso cuando no tenemos hijos espirituales. Es peligroso cuando el creyente no se ha reproducido y no se ha multiplicado. Es muy peligroso cuando el creyente no ha construido un reino. La escritura inicial nos dice que Dios nos llamó reyes y sacerdotes por medio del bautismo en las aguas. O sea, que quiere decir, tan pronto nosotros entramos a las aguas del bautismo, esa nueva criatura sale con un nuevo linaje. No importa de dónde vienes, no importa tu estado cultural, no importa tu background, vienes de una cultura diferente, ya entras a la cultura del reino. Por eso podemos estar colombianos, hondureños, salvadoreños, mexicanos, de cualquier país, y llegamos al reino de los cielos y somos cultura del reino. Somos hijos de Dios, tenemos un mismo Padre sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque entramos a las aguas del bautismo, y cuando yo nazco en las aguas del bautismo, salgo con la vestimenta de reyes y sacerdotes. Pero la expectativa del Señor es que esos reyes y sacerdotes empiecen a producir ese fruto. Por medio del nacimiento en agua y el Espíritu entramos a ser ese linaje de sacerdocio. Empezamos a entrar en la heredad, como nos predicaba el pastor, de esa triple unción. Entramos a tener un dominio y una autoridad, no solamente sobre lo espiritual, pero sobre lo natural. Escúcheme bien, el Señor nos está retando el día de hoy a tener dominio sobre lo natural. Diga conmigo, sobre lo natural y sobre lo espiritual. Tiene que ir en una balanza, tenemos que ir en una igualdad. Tengo que ir y tener la misma autoridad sobre lo natural y sobre lo espiritual. Quiere decir que donde quiera que yo ponga mis pies, la palabra del Señor me dice, yo voy a retar a alguien, me dice que todo lo que la planta de vuestros pies pisare será tuyo. Yo quiero retar a alguien que se ponga unos zapatos en la fe bien grandes y diga, donde quiera que yo camine, esta ciudad será mía. Donde quiera que yo vaya, necesito a unos santos reyes que digan, este es mi reino. Come on, tome unos segundos y dele un aplauso al Señor. Tome unos segundos y empiece a danzar, a decir, Señor, el Señor me lo prometió. Donde quiera que yo pise, eso será mío. Es más, si se da cuenta, el Señor le dijo a los discípulos, aún si no lo reciben, cuando salga, sacúdase los pies. Yo necesito tener la mentalidad que Dios me ha dado, dominio sobre lo natural. Donde quiera que yo camine, donde quiera que yo ponga la propuesta, donde quiera que yo ponga el negocio. ¿Sabe por qué necesitamos reyes? Porque necesitamos construir reinos. La palabra del Señor nos dice que la plata da solución a todo. Salomón lo dijo. Necesitamos dinero. Necesitamos dinero. Necesitamos dinero. Y necesitamos tener ese reinado, ese dominio en lo natural. My God, tenemos que nivelar nuestra fe. A veces podemos orar por alguien. Hay unos demasiado espirituales. Tenemos un desbalance. Puede tomar asiento.
Tenemos un desbalance porque hay unos espirituales que pueden revolcar y sacar demonios. Pero cuando viene a trabajar en lo natural, son vagos y perezosos. Qué desbalance que puedes orar y cuando oras se levantan al techo del acoustic ceiling. ¡Wow! Pero cuando viene en lo natural, nadie quiere hablar con él, ni nadie quiere hacer negocios con él. Pero hay unos que son tan buenos negociantes, pero pídales de orar. ¿Sabe? Una vez un pastor me dijo esto y me llamó la atención. Me dice: nunca esperes de alguien que Dios trajo para traer provisión a tu iglesia que sea espiritual. Y cuando me dijo eso, yo dije: yo no recibo eso. Al contrario, ese que va a traer la provisión va a ser la persona que más va a orar, va a ser la persona que más va a ayunar, va a ser la persona que va a orar por enfermos y van a ser sanos. Alguien en este lugar, yo no sé dónde estás, si estás en el dominio natural o en el dominio espiritual, pero el Señor necesita reyes y necesita sacerdotes. El Señor necesita que empecemos a gobernar en lo natural. El Señor necesita que empecemos a gobernar en lo espiritual. Tome dominio. Tome dominio. Camine con autoridad. Nada de tenerle miedo. Ay, es que yo no soy muy espiritual, porque es que, ay, pastor, es que no quiero pelear con el diablo. Ajá. ¿Sabe cuánta gente prefiere quedarse sentado en una silla para no pelear con el diablo? Déjeme darle la grata noticia que usted ya está en el equipo contrario, y sea que no haga guerra, él ya es su enemigo. Usted le da el cachete o usted le da en el cachete. Pero lo que yo he decidido es decir: diablo, colimocho, pate apartado, váyase de aquí en el nombre de Jesús. Ya usted está vencido en el nombre de Jesús. Ya usted no tiene autoridad sobre mi vida. Ya usted no tiene autoridad sobre mi familia. Escúcheme bien, él ya está vencido desde la cruz del Calvario. Él ya está vencido. Yo digo esto: ¿por qué le tienes miedo a alguien que ni siquiera tiene las llaves de su propia casa? Él no tiene las llaves de su reino. Y muchos cristianos atemorizados: ay, Señor, don Satanás, qué miedo. No, Señor, él ya está vencido en el nombre de Jesús. Y yo tomo la autoridad en el nombre de Jesús y camino en dominio, camino en autoridad. Tomo dominio de lo natural y lo espiritual. ¿Sabe por qué necesita su propio negocio? Porque necesita venir a las conferencias y no tener que decirle a su jefe: ay, jefe, ¿me deja ir? No, tiene que trabajar. Bueno, sí, Señor. Necesita ir a hacer unas cuantas visitas al hospital. Y siempre y cuando usted esté atado a alguien más, su ministerio va a estar limitado. Pero cuando usted es su propio jefe, usted se llama a usted mismo. ¿Puedo ir al campo? Ah, sí, puedes ir al campo. Gloria a Dios, me voy para el campo. Usted necesita libertad en lo natural. Usted necesita libertad en lo espiritual. Desátese de cualquier cosa que tenga limitado su ministerio, su llamado, y diga: Señor, tú me has llamado a ser rey y sacerdote. Voy a administrar mi tiempo, mis finanzas, mi talento, mi tesoro, y voy a servirte en el nombre de Jesús. Voy a darte todo lo mejor. Lo que sucede, diga conmigo: tenemos autoridad sobre montañas. Lo que pasa, Mateo capítulo 21, versículo 21 al 22, estamos leyendo y habla sobre la higuera.
y habla sobre producir el fruto, y vio la higuera seca, y el Señor maldijo la higuera. Pero de repente hay un cambio drástico en la escritura. Hay un cambio muy drástico, y pasa sobre la maldición de una higuera, y le dice a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que si tuvieses fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si este monte dijeres, quítate y echa en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Y cuando leemos esa escritura, en estos días había un pastor aquí predicando, lo mencionó, y yo dije: ahí hay confirmación en lo que el Señor me estaba dando. ¿Sabe qué? Porque muchas veces leemos montañas y pensamos en esos montes, pensamos en esas colinas que son altas, pero cuando la palabra del Señor describe montes, está hablando de reinos muchas veces. La palabra montaña se menciona con frecuencia en la Biblia, tanto de la manera literal o también de una manera simbólica. Y a menudo las montañas se utilizan como lugares de encuentro donde lo divino o como simbólico se establece una autoridad y se establece un poder. Quiere decir, escuche bien, que cuando yo tengo la autoridad del Espíritu Santo de Dios, Dios me da autoridad sobre cualquier reino, sobre cualquier gobierno que se quiera levantar en contra del conocimiento de Dios. No solamente voy a maldecir lo que no produzca fruto, pero también voy a decirle a ese reino: me estás estorbando, estás estorbando la voluntad de Dios, y en el nombre de Jesús te vas a mover a un lado, vete al fondo de la mar. El Señor nos ha dado dominio no solamente sobre lo natural, pero sobre lo sobrenatural. El Señor nos ha posicionado en un lugar de autoridad. Por eso es que es lo natural y lo sobrenatural, porque lo natural tiene que estar sometido, y después entra lo sobrenatural. Después el Señor nos eleva a ese nivel en el cual podemos hablar a cualquier gobierno. ¿A quién le tiene miedo a usted? ¿A quién le está agachando la cabeza? Levante la cabeza, que usted es un varón de Dios, apostólico del nombre de Jesús, lavado con la sangre de Jesucristo. Usted es un rey, un sacerdote. Usted nunca ve a un rey arrastrando sus pies, mirando hacia abajo. Usted póngase el linaje, póngase el lino fino, empiece a levantar cabeza y diga: soy hijo del Rey de Reyes. Usted entre como si es dueño. Ay, solo hay dos que lo creen. Yo estoy predicando fe en este lugar. Usted entre con dominio en el nombre de Jesús. Porque todo reino tiene que someterse bajo la autoridad del poder del Espíritu Santo de Dios. Yo le voy a decir a ese reino: muévete, y se tiene que mover. Quítate al fondo de la mar, y se tiene que mover. Deje de pensar en las limitaciones. Si has orado por mucho tiempo para que la montaña se mueva y no se mueve, es hora de escalarla. Es hora de empezar a tomar dominio y empezar a subir a las alturas donde Dios los ha llamado y donde Dios los ha posicionado. Es hora de salir del lugar de comodidad. Escúcheme bien, no vamos a construir un reino. Le voy a dar malas noticias. Espero que todavía me ame después de esto, pero usted no va a construir un reino levantándose todo el día a mediodía.
Ay, 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 ay. Usted no va a construir un reino simplemente trabajando un día a la semana. Usted no va a construir un reino. Hay muchos que tienen que sacudir su vida natural. Están orando en lo espiritual. Señor, dame reino, dame fe. ¿Qué tal si empiezas a poner primero la alarma para la oración en la madrugada? Y empiezas a decir: Señor, entrego este día en tu presencia y voy a poner todo en tu presencia y voy a entrar y a caminar como un rey y un sacerdote. Diga conmigo: no voy a ser un rey sin reino. Diga: no voy a ser un sacerdote sin sacerdocio. ¿Sabe cuántas veces me he encontrado pastores? A mí esto me da a veces risa o pesar, yo no sé. Pero me encuentro con pastores que a veces se creen como, en mi tierra decimos, la última Coca-Cola del desierto. Ajá. Y lo saludan a uno y le dice: Dios te bendiga, soy el pastor tal y tal. Dios te bendiga, qué bueno. A mí ni siquiera, yo soy Johnny Marín. Nadie sabe aquí quién es el pastor. Cuando estoy allá, yo estoy en el parqueo, que ni siquiera sepan quién es el pastor. Pero hay unos que: yo soy el pastor tal y tal. Qué bueno. ¿Y dónde pastorea? No, ahorita yo no tengo iglesia. All right. So, ¿desde cuándo un pastor es pastor sin ovejas? Porque vamos mucho por títulos, porque vamos mucho por lo que creemos que, my God, tenemos que producir fruto, tenemos que mostrar. Por eso es que la palabra del Señor nos muestra números. Por eso es que dice: estaban 120 reunidos, después estaban 3,000, después estaban 5, my God, y después multitudes. Cuando lleguemos a multitudes, vamos a dejar de contar. Da miedo los números. Ay, no, pastor, no cuente cuánta gente hay, no cuente cuánta. ¿Y por qué no dicen eso cuando colectamos ofrenda? ¿Por qué no dice eso cuando le llega su cheque? No contemos eso. No, queremos, pero no queremos contar los resultados de nuestro trabajo en el Señor. ¿Cuántas células ha multiplicado? Ay, 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 ay. ¿Cuántos líderes ha multiplicado usted? Se puso esto bueno. Porque somos reyes, somos sacerdotes. ¿Y dónde está tu reino? Dios nos está retando a poner cosas en la perspectiva correcta. Escuche bien, esto es lo lindo del reino, que si todavía no lo tienes, cuando llegues a la presencia del Señor y le dices: Señor, pon mis perspectivas en el lugar correcto, pon mi vida en el lugar correcto, el Señor empieza a poner nuevamente, el Señor empieza a restablecer aquellos años perdidos y empieza a ponerte en la perspectiva correcta. Por eso creo que esta conferencia ha sido algo sobrenatural para nosotros los caballeros del distrito de la Florida. Ha sido algo poderoso. ¿Por qué? Porque de aquí en adelante nos está dando una perspectiva del reino, nos está dando una perspectiva de crecimiento, una perspectiva que yo tengo la autoridad en lo natural y en lo espiritual. Porque estamos construyendo, estamos tomando reinos, pero no solo para nosotros, sino para las generaciones venideras. Abraham no pudo ver esa descendencia que Dios le prometió, y aquí sigue la descendencia, y él no pudo ver la promesa de Dios. Probablemente no podamos verla, pero lo que estoy haciendo es construyendo un reino donde la generación venidera va a poder pararse, va a poder trabajar, va a poder establecerse. Gloria a Dios por la universidad, gloria a Dios por los ahorros. Pero qué tal si le deja un reino celestial, qué tal si le deja una vida de oración a su familia, qué tal si le deja una vida de ayuno. Hágase así, diga: alguien depende de mí.
Hágase así, diga: alguien depende de mí. Ponga esa responsabilidad sobre su vida. Alguien depende de mí. Puede quedarse en pie. Es lo que la palabra del Señor dice: fructificados, multiplicados y señoread. Diga conmigo: mandato. No vamos a tener dominio si no hay multiplicación. ¿Sabe? Quiere tener dominio sobre algo, tiene que haber crecimiento. Es la realidad. Cuando se unen 2, 3 pelagatos ahí en la esquina a pelear o a pedir o a demandar algo, los miran como: ¿y estos locos quiénes son? Pero cuando hay multitudes y cierran las calles y hay marchas y todo el mundo está con pancartas y todo el mundo con la misma bandera, haciendo, poniendo sus derechos. ¿Sabe por qué? Porque la multiplicación me da dominio. Es principio. Diga conmigo: es principio. Los principios de la Biblia no podemos equivocarnos. All right? Va a haber gente que va a dar diezmos y ofrendas y no va a ser salvo, porque son principios. Es más, hay gente, yo conozco gente, me acuerdo, llegaba un hombre dueño de uno de los restaurantes más grandes allá en mi país y le entregaba a mi padre unos sobres gigantes con sus diezmos y ofrendas. Y me acuerdo de esas conversaciones. El padre le decía: ¿sabes qué? ¿Cuándo vas a parar de dármelo a mí? Vas a entregarlo a la iglesia y te quedas en un servicio. Y él decía: pastor, algún día voy a ir a la iglesia. El padre le decía: pero ¿por qué estás entregando? Y él dice: porque es que todo esto que usted ve alrededor de esta ciudad y en las otras ciudades ha sido bendecido desde que yo empiezo a dar mis diezmos y ofrendas. Alguien mundano creyó el principio bíblico. Hay familias muy sólidas, muy estables, que no son pentecostales apostólicos y están casados hasta que la muerte los separe. Y hay unos pentecostales apostólicos casados que están como perros y gatos, tratando de resolver su vida como quieran, como puedan, habiendo principios aquí que podemos seguir, porque el principio no falla, es infalible. Pero el hecho que yo use un principio no quiere decir que yo lo conecto directamente a la salvación. Hay principios que van conectados, pero son más para mi bendición. Pero el fructificar y multiplicar nos va a dar una autoridad y nos va a dar un dominio sobre aquello que yo multiplique y yo dé fruto. Yo voy a poder tomar dominio sobre eso. Es lo que la palabra del Señor dice en Salmos capítulo 127 versículo 2 al 5. He aquí, herencia del Señor son los hijos, y cosa de estima el fruto del vientre. Como saeta en mano del valiente, como un arco y como unas flechas. Y dice: así son los hijos sabidos en la juventud. Pero mire esto: bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Esta es la pregunta: si las flechas son el fruto de tu labor, ¿cuántas flechas tienes en tu aljaba? Si sales a la guerra,
te matan en el primer combate? Porque si no llenamos la aljaba con flechas, ¿sabe qué son las flechas? Producción, fruto, multiplicación. Las flechas es multiplicación. Cuando yo multiplico, estoy poniendo mi aljaba, estoy poniendo flechas. Y cuando venga el enemigo, cuando tenga, en algún momento vamos a tener que entrar en guerra, en algún momento vamos a estar en guerra, y voy a tener que sacar mis armas espirituales, y tengo que sacar esas flechas y empezar a apuntar. Pero cuando apunte, ¿será que con la primer flecha ya se quedó usted sin armas? ¿Será que con la primer flecha? ¿Por qué, pastor, está diciendo eso? Yo quiero animarlo en esta tarde. No se quede cómodo sentado en una silla. Yo quiero animarlo. Su familia lo necesita, su esposa lo necesita, sus hijos lo necesitan, su pastor lo necesita, su iglesia lo necesita. En algún momento usted necesita sacar esas flechas y decir: pastor, yo peleo por usted. Mi hermano, yo peleo por ti. Cuando estamos juntos, somos más fuertes. Cuando tú me guardas mi espalda, quédate ahí. Cuando tú me guardas mi espalda, somos, no nos van a vencer. Ven para acá, mi hermano, porque cuando te haces así, me estás guardando. Ven para acá, mi hermano, tú me estás guardando así. ¿Sabes qué? Porque cuando estamos en guerra, el Señor empieza a unirnos con hombres de la misma visión, el mismo espíritu, y empezamos a batallar. Y donde quiera que vamos, vamos a ser fuertes, pero ellos dependen de ti. Y yo puedo sentir una desigualdad en lo espiritual, que hay unos que están con su aljaba tan llena que están tratando de lanzar, y otros tranquilos con una sola flecha. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano?